sistemas de control de procesos. Los sistemas de control de procesos, como su tema lo dice, los sistemas son un conjunto de elementos que van guiados para el control de un proceso o un cambio que se haga. También se podría decir que son dispositivos diseñados para centralizar la recolección de datos de un proceso en una planta. También para ejecutar planes o programas de control y realizar acciones sobre los procesos de manera autónoma. Con la instrumentación y otros dispositivos de control o de supervisión. También los sistemas de control de procesos se definen como un proceso de regulación automático, en el que la salida es una variable y que puede ser temperatura, presión, nivel de fluido, pH y entre muchas otras variables. Ahora vamos a ver lo que es una variable. Se dice que una variable se refiere a cosas que son susceptibles a ser modificadas y el cambio varía en función de algún determinado y determinado tiempo. Y también alude a las causas de poca estabilidad, que en poco tiempo pueden sufrir alteraciones o que nunca adquieren una constancia regular. Según aquí vemos un cuadro de los diferentes tipos de variables que podemos ver. Por ejemplo, en este sistema de control tienes múltiples variables que debemos controlar. Y según los sistemas se hace más complejo, el número de variables que intervienen es mayor y por lo tanto tenemos que controlar más variables. Y para que no afecten el proceso tenemos que tener un control de cada una de las variables. Estas variables pueden ser de dos tipos, pueden ser manipulables o controladas. La variable controlada se dice que es la cantidad o condición que es medida o controlada, valga la redundancia, y la variable manipulada es la cantidad o condición que es variada por el controlador, de tal manera que afecte el valor de la variable controlada. Se dice que la variable controlada es la salida de un sistema. Aquí en el cuadro vemos un sistema de control, donde tenemos el control de la variable. Aquí es la salida. Podemos controlar mediante la variable manipulada. Lo que está en rojo sería la variable manipulada para ver la medida de salida de la variable controlada. Ahora vamos a hablar sobre las perturbaciones. Una perturbación se dice que es una señal que tiende a afectar adversamente el valor de la salida. Si se genera dentro del sistema lo llamaremos perturbación interna. Si se genera fuera del sistema se lo conoce como perturbación. La perturbación se dice que es una señal que tiende a afectar adversamente el valor de la salida. Si se genera dentro del sistema lo llamaremos perturbación interna. Si se genera fuera del sistema se lo conoce como perturbación externa y este generaría otra entrada. Las perturbaciones se producen de manera imprevista y provocan una desviación de la señal a la señal deseada que queríamos o que queremos. Como vemos, aquí tenemos otro sistema de control donde la perturbación puede ser en cualquiera de los puntos. Por ejemplo, aquí está en la salida una variable, tenemos una perturbación en la planta. Esto afectaría seriamente a la condición de las variables. Bien, ahora vamos a hablar sobre la repetibilidad. ¿Qué es la repetibilidad? Es la variación causada por el dispositivo de medición. Se dice que esta se puede observar cuando un operario mide la misma parte muchas veces usando el mismo mecanismo bajo las mismas condiciones. Bien, aquí tenemos un ejemplo sobre la repetibilidad. Se dice que el operador 1 mide una parte con un sistema de medición A 20 veces y la misma parte con el sistema de medición B. Aquí tenemos el gráfico que resulta de los datos tomados por la medición A y B. Se dice que la línea continua representa las mediciones con el sistema de medición A y la línea de trazo interrumpido, que es esta de aquí, la roja, representa las mediciones tomadas con el dispositivo B. Aquí podemos observar que el sistema de medición A, que es este de aquí, representa menos variación, lo que significa que es más repetible, ya que vemos que tiene menos error porque tiene menos área que la medición tomada por el dispositivo B. Bien, ahora vamos a hablar sobre la exactitud. En la ingeniería, en la ciencia, en la estadística, se denomina exactitud a la capacidad de un instrumento de acercarse al valor real o a la magnitud real. El valor exacto de la magnitud física es un significado un poco utópico, ya que no se puede llegar a esta sin incertidumbre alguna. La exactitud en instrumentos de medición. Se dice que la exactitud en los instrumentos de medición se refiere al grado de cercanía que éstas tienen
con el valor llamado valor real o también llamado valor verdadero. Aquí tenemos un ejemplo, un lanzamiento de dardos. ¿Qué se dice? Por ejemplo, si yo lanzo el dardo y quedo aquí, yo puedo decir que es un lanzamiento o una magnitud exacta, ya que está cerca del valor real. Bien, la precisión. La precisión es un concepto usado mucho en la estadística y en la ingeniería. Se dice que en este sentido la dispersión es un conjunto de valores que se obtiene a partir de mediciones repetidas. ¿Qué quiere decirnos esta precisión? Es medir el grado en que las magnitudes tomadas se encuentran, ya sea cercanas o alejadas. Si están más cerca, lógicamente son precisas, y si están más alejadas, pues se dice que el resultado no es preciso. Bueno, como bien decimos, la precisión se refiere a qué tan cerca están estas medidas entre ellas. Aquí tenemos un ejemplo. Un sistema de medición puede tener cualquier combinación de exactitud y precisión. Por ejemplo, un sistema de medición que mide tabletas de un medicamento es preciso pero no exacto. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Si se miden las tabletas de 200 miligramos y como resultado obtenemos 205.54, 205.43 y 205.3. Estos datos están entre ellos cerca, entonces quiere decir que es un dato preciso, pero no es un dato exacto ya que no se acerca al valor real, que es de 200 miligramos por tableta. Bien, ahora vamos a hablar sobre la linealidad. La linealidad es un método que examina qué tan exactas son las medidas en todo el rango esperado de mediciones. También nos indica si el sistema de medición tiene la misma exactitud para todos los valores de referencia. Ahora vamos a explicarlo en un ejemplo. Estos son datos tomados por un termómetro. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Que si el sesgo del termómetro, este es el sesgo y estos son los valores de referencia. Dice que si el sesgo del termómetro cambia para las diferentes configuraciones, existiría una linealidad. También se dice que si los datos que están aquí no conforman una línea horizontal, se dice que existe linealidad también. La incertidumbre. La incertidumbre de medida es un parámetro asociado al resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que razonablemente podrían ir atribuidos al mesurado. Cuanto menor sea la incertidumbre de la medida, mejor está. El valor de la incertidumbre es el primer índice de calidad de una medida que es tanto mayor cuanto menor es aquella. Esta es una estimación de un resultado que caracteriza el intervalo de los valores y en la cual puede afirmar si es verdadero o si está en algún error. El controlador. Un controlador automático compara el valor real de la salida de una planta con la entrada de referencia, que es el valor deseado, y determina la desviación o error y produce una señal de control que reducirá la desviación a cero a un valor pequeño. La manera en la cual trabaja un controlador automático es que produce una señal de control y se denomina acción de control. El controlador detecta una señal de error y por lo general está en una potencia de nivel más bajo y lo amplifica a un nivel más alto. Existen varios tipos de controladores. Como tenemos los controladores analógicos, que estos trabajan con variables continuas, que son las señales analógicas. Los controladores digitales, que son los PLC, que estos trabajan con variables binarias, que son las señales digitales. Los controladores neumáticos, que su señal de salida hacia el elemento de control es neumática. Los controladores universales, estos son controladores que receptan señales de entrada provenientes de los termocuplas y corrientes y voltajes. Los controladores multilazo, estos son controladores que pueden recibir varias señales a la vez y ejecutar varias acciones diferentes a la vez, como son los varios controladores. Estos aquí son integrados en uno solo. Los actuadores. Los actuadores es un dispositivo que transforma la energía hidráulica, neumática o eléctrica para realizar una función que genera un efecto sobre un proceso. El actuador recibe una señal desde un controlador y su función activa un elemento final de control, como por ejemplo este puede ser una válvula. Existen distintos tipos de actuadores según el tipo de señal de control. Estos pueden ser los eléctricos, los neumáticos, los hidráulicos y los electrónicos. Los elementos finales de control, este es un mecanismo que altera el valor de una variable manipulada
en respuesta a una señal de salida desde el dispositivo de control automático. Este de aquí recibe una señal del controlador y manipula un flujo de material o energía para el proceso. Los elementos finales de control son los dispositivos encargados de transformar una señal de control en un flujo de masa o energía, que es la variable manipulada. Es esta variable manipulada la que recibe en el proceso causando cambios de la variable controlada. Lo más común en el proceso es que la manipulación sea un caudal. Existen diversos tipos de control, finales de control. El de más amplia difusión son las válvulas automáticas con actuadores neumáticos eléctricos. Entre ellas tenemos las válvulas con actuadores neumáticos, las bombas centrífugas, bombas dosificadoras, los registros para conductos de circulación de aire o gases, los ventiladores, los contactos con resistencia, las válvulas rotatorias para sólidos, válvulas de cuchilla para sólidos, especificadores de paletas para sólidos y cintas transportadoras de sólidos. Bueno, ahora vamos a hablar de los sensores. Los sensores son dispositivos que detectan una manifestación de cualidades de fenómenos físicos como energía, velocidad, tamaño y cantidad, entre otros. Un sensor es un dispositivo capaz de medir magnitudes físicas o químicas llamadas variables de instrumentación y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de instrumentación pueden ser, por ejemplo, la temperatura, la intensidad lumínica, la distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, entre otras. El esquema general de un sensor. Como vemos allí, el fenómeno físico ingresa por una sonda en la cual existe una captación, luego pasa por un filtro donde se da el tratamiento de la señal, luego por un amplificador que aquí se va a dar la alimentación y luego sale la señal. Las características generales de un sensor. Estas características pueden ser estáticas y dinámicas. Las estáticas se describen como el comportamiento de un sensor en régimen permanente o en cambios muy lentos de variables a medir. Entre estos están el campo de medida, la resolución, la presión, la precisión, la repetibilidad, la linealidad y la intensidad del ruido, entre otros. Las características dinámicas, entre estas se muestran en su actuación en régimen transitorio ante determinados estímulos de estándar de magnitudes físicas como la presión, la rampa, frecuencia. La velocidad de respuestas, estas aquí se dan un retardo de tiempo de subida a un establecimiento de constante tiempo. Entre ellos tienen las respuestas de frecuencia y la estabilidad de derivadas. Los transmisores. Estos transmisores es un instrumento que capta la variable en un proceso y la transmite a una distancia a un instrumento indicador o controlador. Los transmisores también es un equipo que emite una señal o un código de mensaje a través de un medio. Los transmisores en la monitorización de procesos. Un transmisor de presión permite el control continuo de la presión de trabajo. Por ejemplo, es la detección de fugas en un sistema de presión. Si la fuga provoca una reducción de la presión por debajo de un valor ajustado, el punto de ruptura en el prostato eléctrico del transmisor, la presión emite una señal para su detección. Los transductores son dispositivos capaces de transformar o convertir un tipo de energía entrante en un tipo distinto de energía a la salida. Es decir, que las energías que entran más generales son como el sonido, el calor, la luz, y estas las convierte en una energía adecuada para poder trabajar en un sistema. Aquí vemos algunos tipos de transductores. Ya, ¿cómo funciona un transductor? De acuerdo a un tipo de transductor que se necesite en la ocasión de trabajo, este dispositivo se va a utilizar de acuerdo a su funcionamiento, ya que puede ser eléctrico y estas las puede transformar en energías o señales eléctricas en mecánicas o viceversa. Según sea el tipo de transductor, se va a lograr un determinado cambio de la energía con el que se trabaja. Podemos ver aquí tipos de transductores, por ejemplo, señales como eléctricas, mecánicas y acústicos. Acondicionador es un aparato que permite variar la temperatura y la humedad de ambiente dentro de los límites prefijados.
También se puede decir que un acondicionador de señal ayuda a obtener medidas precisas como la condición de señal esencial para la exactitud de adquisición de datos o de control de máquinas. Este tipo de instrumentación son capaces de efectuar otras funciones adicionales. En los procesos automatizados, el acondicionamiento de las señales es de gran importancia debido a que esto es la base de cálculos y del buen funcionamiento de un proceso. Se dice que de las buenas medidas de cálculos y un buen resultado del sistema de control, los transductores, sensores y transmisores son los encargados de tomar las medidas primarias. Dentro de estos, el acondicionador contribuye a escalar las señales y medidas presentadas dentro de un sistema de control en una forma adecuada para su procesamiento. Por ejemplo, aquí vemos que dentro de un proceso continuo discreto pasa a un transductor y luego a un acondicionador. Ahora continuamos con los sistemas de control de procesos, lo cual nos sigue el siguiente, que es el microcontrolador. Pues es un circuito integrado programable. Es básicamente un PLC, el cual consta de una memoria de entradas y salidas periféricas y de un microprocesador. Ya, esto de aquí nos ayuda a controlar un proceso. Pues antes nomás se realizaba manualmente por personas, pero ahora estos procesos aquí ya son realizados por microprocesador, ya que es básicamente un CPU de una computadora, el cual nos cuenta con una RAM, con una memoria programable. Nosotros la podemos modificar cuando nosotros querramos, dependiendo de la variable que nosotros deseamos modificar. Los convertidores de AD y los osciladores de rango de 40 MHz. El registrador es aquel dispositivo tecnológico que nos proporciona una imagen gráfica de esa variable. Por ejemplo, lo podemos ver en las empresas tuneras, las cuales se manejan con este tipo de registradores para ver cuando ha variado la temperatura dentro de los frigoríficos que guardan la materia prima, o sea, el pescado. Estos registradores pueden ser o digitales, que van conectados directamente hacia una computadora, o pueden ser impresos, que tienen rollos de papel que van mostrando la huella de cómo se ha ido comportando la variable. Por ejemplo, en este caso puede ser la temperatura, la temperatura que se debe manejar, pero en otros casos puede ser manejado por temperaturas de presiones, volúmenes, temperaturas variables. Ahora el siguiente tema es el convertidor, el cual es un convertidor eléctrico que tiene una característica que cambia las señales, digamos, las señales analógicas a una señal digital, para que este pueda ser leído por el microcontrolador. Ya que sabemos que si tenemos una variable, por ejemplo, temperatura, este de aquí va a ir conectado hacia un sensor, el cual va a medir la temperatura. Pero ahí llevará a cabo un convertidor que va a convertir la temperatura que muestra el sensor en señales eléctricas que van directamente hacia el microcontrolador. Aquí el tema es circuito abierto o lazo abierto, ya que este es un sistema de control. Se caracteriza porque este de aquí no necesita retroalimentación, o sea, este de aquí no necesita saber sobre el estado de la variable. Nomás es como que si fuera el llenado de una bomba. Nomás colocas un cronómetro en la válvula y este de aquí llenará cada vez que tú le has indicado. Por ejemplo, yo quiero llenar un tanque. Yo coloco el cronómetro cada 2 horas. Este de aquí se llenará cada 2 horas, sin necesidad de saber el volumen que tiene el tanque. Ahora tenemos unos pequeños gráficos, por ejemplo, que es el lavado de ropa. Ya, por ejemplo, aquí se ha seleccionado el ciclo de lavado, el interruptor, el motor, el encendido del motor y la bomba. Aquí viene el lavado y la ropa limpia. O sea, esto de aquí no se necesita saber del estado de la variable, de la ropa, sino que nomás lo colocas, lo insertas y este de aquí hará su trabajo durante el tiempo que tú lo has especificado. Es así mismo como el llenado que explicaba antes del tanque. Está la válvula, yo la puedo
monitorear, ponerle un cronómetro para cierto tiempo, sin necesidad de saber qué tanto está llena el envase. Sistema de control cerrado. Pero en cambio, en un sistema de control cerrado sí necesitamos saber sobre el estado de la variable. ¿Por qué? En esto de aquí se necesita retroalimentación, pues aquí los sensores envían información hacia un microcontrolador, revisando cada una de las variables que se tienen dentro del proceso o las operaciones. Como puede ser el caso de un caldero. El caldero nos va a indicar cuando ya el vapor ya ha alcanzado su temperatura exacta o un intervalo exacto. O cuando el volumen de agua interna ya ha alcanzado su límite inferior o superior. De esta manera se envían enlaces o señales que se convierten en señales eléctricas que llegan hacia el microcontrolador y esta controla las variables. Nuestra variable es el agua que está dentro del caldero. Pues este de aquí no se puede ni secar ni llenar demasiado por los problemas que podría causar dentro del proceso. Muchas gracias.